Y vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia. Esta es una conferencia magistral. ¿Ya estamos casi listos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, esta conferencia magistral, el título es Turismo Sostenible, una realidad posible para México. Y nuestro conferencista es Eduardo Sánchez Navarro, el expresidente de Grupo Cuestro y vicepresidente del CENET. Claro que sí, un aplauso fuerte para Eduardo, por favor, si eres tan amable. Quizá para aquellos jóvenes que nos acompañan hoy, que son muchos, que no conozcan mucho de Eduardo Sánchez Navarro, él es presidente del grupo, como les decía yo, de desarrollos turísticos Cuestro, entre los que se encuentran Puerto Los Cabos y Cabo Real, también en Los Cabos, y también funge como consejero del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Es el fundador del Consejo Coordinador de Los Cabos y presidente del Festival Internacional del Cine de Los Cabos. Bienvenido aquí al frente, Eduardo, y lo entrevista y lleva a esta charla Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, México. Adelante, Paco. Y le pedimos a Cristina Alcayaga, vicepresidente del CENET, si nos hace favor de acompañar, porque ella nos va a acompañar también en el panel. Pues muy buenas tardes. Buenos días, ya no sé qué estamos. Lo que sí es relevante, si ustedes están de acuerdo, es que lo que merece la pena en este momento es escuchar. Y por eso, sin más preámbulo, yo querría pedirle a Eduardo si nos hace favor de compartir, digamos, esta visión que creo que tiene un punto especialmente singular, ¿no? Porque muchas personas hablamos del tema de la sostenibilidad como aficionados a los toros o al fútbol o a cualquier actividad, pero somos eso, simplemente aficionados. Y estamos desde la barrera o desde la grada viendo cómo se desarrollan las cosas. Lo que es diferente es cuando un empresario como Eduardo tiene que, por un lado podríamos decir, lidiar con este tema, pero yo diría más allá, y eso me consta porque hace muchos años que conozco la posición de Eduardo sobre el tema, de hacer suya la convicción de que esta sostenibilidad o sustentabilidad de la que hablamos, pues no es una cosa de la que podamos prescindir. Eduardo, por favor, si nos ayudas, si haces tu presentación. Muchas gracias. Como dice Paco, yo no soy un académico ni un técnico, así es que lo que van a escuchar es una visión práctica, producto de la experiencia de algunos años y de haber platicado con muchas gentes. Déjenme ver si esto funciona. Eso. Quiero empezar partiendo de lo que hemos logrado en este sexenio. Creo que es muy importante cuando viene un nuevo sexenio, como que tenemos la tendencia a decir que lo anterior pues a lo mejor no fue tan bueno. Yo creo que es muy importante lo que pasó en este sexenio. La primera cosa importante fue que se declaró al turismo como prioridad nacional. Eso no había sucedido. El sexenio anterior, con el presidente anterior, él estuvo a punto de quitar la Secretaría de Turismo con Calderón. Entonces, el que se hubiera empezado con que el turismo era una prioridad nacional era algo muy importante. ¿Y qué significa que sea prioridad nacional? Bueno, reconocer la importancia de eso, pero muy importante es que hace que todo el gobierno se alinee a través de todas las secretarías, todos sus institutos, para apoyar el sector del turismo. Interesantísimo lo que logramos. Si vemos, pasamos de 12.7 a 21.3 miles de millones de dólares de divisas. Y crecimos en turistas extranjeros de 23.4 a 39.3 millones de turistas. O sea, tuvimos un gran éxito y yo creo que tenemos que hacer ese reconocimiento al gobierno federal
y muy en particular al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. ¿Qué proponemos en el CENET para el sexenio que viene? Desde luego, continuar con los planes exitosos que hubo. Creo que ya después de 6 años nos hemos dado cuenta que la gran jugada para México es el turismo. Es realmente, yo diría, la actividad más importante que tiene este país. Tiene el desarrollo regional, pero muy importante es una actividad muy noble e incluyente. Si vemos, cualquiera se puede volver un emprendedor, puede poner un negocio, puede poner negocios chicos, al igual que los grandes negocios. Esto es importantísimo porque casi la mayoría de los negocios en el país o las actividades cuesta mucho trabajo ser un emprendedor y aquí todo mundo tiene esa capacidad. Estamos proyectando, son metas muy agresivas, pues, crecer de 39.3 a 60 millones de turistas, es una cifra muy grande, y de 21.3 a 46,000 millones de dólares en divisas, y mejorar en forma muy importante el ingreso por turista. Invertir 25,000 millones de dólares, 18,000 de ellos en hoteles y 7,000 en infraestructura. Generar 1.1 millones de empleos, de los cuales, y esto es muy interesante, el 57% son mujeres y el 21% son jóvenes. Introducir lo que es el tema de hoy, el concentrarnos en hacer desarrollo sustentable y social que mejore la calidad de vida de la gente y el desarrollo sustentable turístico que mejore la calidad y el encanto de los destinos. Las cifras que estamos proyectando son las del CENET, como es natural, todavía no tenemos las cifras de la administración entrante, pero es muy alentador que el nuevo gobierno se haya manifestado por dar prioridad al desarrollo sustentable. Enhorabuena. ¿Qué es desarrollo sustentable? Pues hay que tratar de ponerle una explicación. Pues el desarrollo sustentable es el que da, ese es el desarrollo que es para todos, para la gente y para los negocios, y que genera una riqueza para el país y calidad de vida para la gente. El desarrollo sustentable no se puede dar si no se cuida y se mejora los atractivos y atributos naturales. Ahorita nos precedió el profesor y pues, claramente nos dice no puede haber desarrollo sustentable si no cuidamos los atractivos del país. Y el desarrollo sustentable se da cuando hay encanto y cuando se evita la masificación. Los 5 pilares del éxito turístico, y aquí se mencionó, es el clima, es pues, el activo más importante que tenemos, está en riesgo a largo plazo y pues hay que cuidarlo, hay que hacer un enorme esfuerzo, pero dentro del clima lo que tenemos maravilloso los mexicanos, no hay duda que somos unos suertudos, es que tenemos el contraclima. ¿Qué quiere decir tener el contraclima? Nosotros tenemos el mejor clima, que es todo el periodo de noviembre a abril, cuando en el resto de los países con los que tenemos negocios no tienen el mejor clima. Esta ventaja competitiva es verdaderamente fantástica, porque si tuviéramos que competir con Europa, con los propios Estados Unidos, que tienen unas infraestructuras fantásticas, pues sería más difícil. Y tenemos la enorme ventaja que en esas épocas, pues Europa tiene un clima frión, Estados Unidos tiene un clima frío, y eso nos da la ventaja de que el turista quiera venir a México porque tenemos eso que es increíble. Tenemos otros pilares, nuestra gente es maravillosa, es cálida, tiene una vocación de servicio. Tenemos grandes atractivos, se acaban de mencionar, naturales y culturales, y muy importante, estamos muy bien localizados. Tenemos
una cercanía y conectividad con los mercados más importantes del mundo, Estados Unidos, Canadá y Europa. Y tenemos un gran encanto natural y debemos de hacer desarrollo con encanto. Las acciones prioritarias para lograr el desarrollo sustentable, una importantísima es la promoción y la conectividad. 2, la seguridad de los destinos turísticos. Y 3, la elaboración y respeto de los planes de desarrollo integrales de los destinos turísticos. Voy ahorita a platicar nada más de la promoción y conectividad. Tenemos, en época del presidente Zedillo, se hizo el programa del Consejo de Promoción Turística, se estableció un derecho, ese derecho no lo pagamos los mexicanos, lo paga el turista extranjero cuando viene en avión a México. Hoy en día genera 550 pesos por turista extranjero y es absolutamente un círculo virtuoso. Entre más turistas vienen extranjeros, pues más dinero nos entra para este propósito. Entre más dinero nos entra para este propósito, más turistas vamos teniendo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo clarísimo, si queremos que el turismo sea la gran palanca del país y una de las, yo diría, la actividad más importante del país, no le debemos de quitar dinero al Consejo de Promoción Turística para usarlo para otras cosas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, tenemos una gran palanca a futuro, no la descuidemos. Decía el secretario de la Madrid que hoy en día la robotización es un riesgo para los trabajos en el mundo. México en el turismo no tiene ese riesgo porque el turismo usa gente, no usa robots, así es que, y aparte por el otro lado la gente pues va a tener más tiempo. Entonces México está en una situación verdaderamente privilegiada. La seguridad es un factor esencial y las consecuencias de la inseguridad, ya sea real o percibida, es que ahuyenta al turista. Y las consecuencias son clarísimas, hay una baja de flujo de turistas cuando se da. Por la competencia, pues hay una tendencia a bajar las tarifas para no perder participación y los turistas que vienen pues salen menos de los hoteles y se da una derrama menor. Inhibe la inversión y contrae la actividad económica. Quiero ser muy claro, todos los destinos turísticos del país son seguros para los turistas. No hay ninguna duda que eso sucede, pero sí se genera una inseguridad percibida cuando en los destinos turísticos hay un pleito por las plazas que hacen que suban en forma importante nuestros índices delictivos. Para darles un ejemplo, en Los Cabos en el 2014 el índice de criminalidad era de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes y cuando empezó a llegar allí el problema del pleito por la plaza, subió a más de 100. Entonces, automáticamente se generó una percepción de inseguridad hacia el turista y no hubo ningún problema con los turistas y nos catalogaron como el destino más o la ciudad más peligrosa del mundo y obviamente eso le pega al turismo. Afortunadamente, y ha sido la solución de corto plazo, aquí no hay otra más que acabar con la guerra entre los carteles en los destinos turísticos. Y en el caso de Los Cabos tuvimos la enorme suerte que la Marina entró con sus equipos de inteligencia y logró que se parara de un día para otro prácticamente, después de un análisis de varias semanas, y logró que se acabara la guerra entre ellos y hoy en día, desde diciembre a la fecha, estamos en los índices más bajos del país. La solución a largo plazo, pues, y es importante, hay que decirlo, es cambiar la política mundial de las drogas por la regulación. Realmente estamos padeciendo una política de los Estados Unidos impuesta a nosotros a través de la ONU
Es un tema muy importante, no voy a entrar en él, pero sí les recomiendo que vean el estudio de un gran presidente de México, del presidente Zedillo, que ha hecho una propuesta, y esto lo pueden ver, aquí les pongo dónde está el estudio del presidente Zedillo y dónde pueden ver su presentación, y el título nos dice mucho, dice: la política de drogas en México, causa de una tragedia nacional, una propuesta radical e indispensable para remediarla. Les encargo mucho que la vean. Estamos platicando qué es lo que busca el turista. Bueno, pues la mayoría de nuestros turistas vienen de ciudades con tráfico, ruido y grandes edificios y muchas tensiones. Ellos buscan absolutamente lo contrario. Lo que buscan es los atractivos naturales del país y buscan el encanto de nuestros destinos turísticos. Les ahuyenta la masificación y los destinos sin encanto. ¿Qué atractivos tiene México? Porque al final de cuentas México tiene una situación privilegiada, pues el atractivo más importante que tenemos es nuestra gente, como ya decíamos, nuestra cultura. Tenemos lugares fantásticos, impresionantemente bellos, nuestros pueblos con encanto, son maravillosos. Aquí vemos Los Cabos, vemos Vallarta, aquí vemos otros lugares. Nuestras artesanías, cuando la gente viene hay unas artesanías maravillosas, o sea que hay compras, pueden hacer actividades las gentes. Nuestra comida, somos una potencia y estamos catalogados en comida de lo más alto del mundo. Las bellezas naturales que se platicaban ahorita. Nuestras playas son únicas, yo creo que difícilmente puede uno encontrar playas más bonitas. Las actividades increíbles, lo que ven allí, pues ir a ver las ballenas, o ir a Cabo Pulmo, o ir de pesca, o ir en bicicleta, o jugar golf en los mejores campos de golf, o salir al campo, montar a caballo. Entonces, eso es lo que atrae a la gente, es algo único, de veras somos unos suertudos. Lo que decía el profesor que me antecedió, Rodolfo, pues es que tenemos algo extraordinario que nadie más tiene, pues es increíble, ¿no? ¿Y qué experiencia le ofrecemos a los turistas? Esto es importante porque los buscamos a los turistas, les hacemos promoción en el extranjero y les presentamos estas imágenes. Pues esto es la belleza natural de México y el encanto. Es eso exactamente lo que vende y lo que hace que el turista quiera venir a México. ¿Y contra quiénes competimos? Pues aquí hay un ejemplo de algunos lugares. Puerto Banús, un lugar mucho más reciente con un gran éxito. Portocervo en Italia, Portofino, Cerdeña. Es impresionante porque estos lugares con belleza que tienen encanto, entre más encanto hay, más éxito se tiene y más éxito se tiene en forma creciente. El pensar que los destinos turísticos llegan a un momento donde llegan a su máximo y después viene un declive, no es cierto. Los lugares turísticos con encanto se van creciendo, obviamente llega un momento donde ya llegan a su capacidad, pero mantienen su éxito y de hecho incrementan su éxito. Y ahí tienen pues a Portofino, que tiene 300 años y es extraordinario. La otra fórmula, que es cuando se tiene belleza natural y tenemos una masificación, se va perdiendo el encanto y cada vez tenemos menos éxito y menos ingreso por turistas. Y ese es el fondo de esta plática con ustedes.
Y poner aquí como ejemplo de lo que no se debe de hacer es el caso concretamente de Acapulco. Acapulco en los años 70 era uno de los destinos más exitosos del mundo. Recibía alrededor de 1.400.000 turistas extranjeros y era tal su éxito que el éxito muchas veces es el peor enemigo de los lugares. Todo el mundo quería hacer más. Se empezó con un proceso de edificios y de construcciones, y poco a poco, es un proceso largo, poco a poco fue perdiendo su encanto Acapulco, y el hecho es que hoy recibe escasamente 80.000, 100.000 turistas extranjeros, y pues está en una situación muy difícil, una gran problema para la gente, porque pues ya los turistas que gastan ya no están yendo a Acapulco. Se generó como es natural también, pues había tanta demanda que se llenó de condominios por todos lados. Las playas más importantes hicieron estos grandes edificios, pero la realidad es que los condominios se usan 15% al año, la derrama económica es muy pobre y realmente comprometimos el futuro de Acapulco. Y lo malo de todo esto es que este tipo de cosas son muy difíciles de revertir, casi irreversibles, porque si ustedes analizan cuando se hace un edificio y está en los lugares, la vida de ese edificio son 100 años. Y ejemplo muy claro de un caso como esto pues es la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. Aquí vemos Acapulco Diamante. Yo lo que les diría aquí, tuvieron mucho éxito los desarrolladores inmobiliarios, pero pues turísticamente realmente no es la mejor, no es lo más eficiente. La riqueza turística del país, en mi opinión, está dada en los hoteles y en los clubs vacacionales, porque son lo que te genera el turista y las camas calientes. Y si bien debe de haber condominios y eso, nada más hay que buscar la racionalización de lo mismo. Esta masificación es un proceso paulatino, toma muchos años, 30, 40 años. Cada vez que se va haciendo cosas que se masifican, se va perdiendo el canto, pero la realidad es que a la larga acaba con los destinos. Y aquí pongo algunos ejemplos. Esto es Ixtapa Norte, vemos allí en la foto número 2 el Hotel Club Med, un hotel muy precioso, y vemos del lado izquierdo pues un hotel de 16 niveles, pues podrá ser cualquier cosa, pero así que digamos que es desarrollo con encanto, no lo es. Y lo vemos inclusive en lugares como Zihuatanejo, uno de los lugares más bonitos y atractivos de México. Vemos del lado derecho pues cómo se desarrolló con las casas, con hotelitos, y del lado izquierdo cómo vienen allí los condominios ya de 12 niveles, y si dejamos que esto siga pasando pues nos vamos a acabar a Zihuatanejo. Después pues vamos a Cancún. El proyecto inicial era de 22,000 cuartos, hoy en día tiene 35,000 cuartos. Vemos en la foto número 1 y 2 cuál era el concepto, con jardines, con edificios de ciertos niveles, y qué es lo que acabó pasando en el tiempo cuando el plan original de Cancún se fue rompiendo, pues que tenemos la foto número 3 donde están todas estas construcciones. El caso de Cancún se defendió mejor que México, que Acapulco, porque casi todos los edificios son hoteles. Entonces todos los edificios generan. Si se hubiera llenado de condominios, pues no sería nada Cancún, pero y también se defendió porque los lotes eran muy grandes. Entonces, pero no perdimos la oportunidad de que hubiera sido algo mucho mejor. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que cuando empezó a perder su atractivo, afortunadamente se creció hacia la Ribera Maya.
Este es Cancún, vean nada más la cantidad de edificios, en fin, impresionante, y obviamente las tarifas pues ya no son tan buenas como son las tarifas de la Riviera Maya. Y aquí vemos la Riviera Maya, que es un portento, que afortunadamente crecimos hacia allá, que empezó, vean la belleza de la zona en las fotografías 1 y 2, eso es un exitazo. Hay que tener mucho cuidado porque lo que está pasando ahorita, ya después de unos años, y eso siempre pasa, el éxito empieza a generar una mayor interés de hacer más en lo mismo. Vemos cómo aquí cerca del proyecto de Santos ahora los niveles son 6, cuando originalmente eran 3 niveles y una densidad mucho menor. Vemos Vallarta, el pueblo de Vallarta, fantástico, con un enorme éxito, y vemos en la foto número 2, pegado al pueblo, pues ahí ya vemos un edificio de 12 niveles, en la foto número 3 otro edificio de 14 niveles, y en la foto número 4 pues ya estamos en 15 niveles. Obviamente pues esto no es Encanto. Y digo, vemos ya otros edificios, por cierto, condominios que dejan muy buena utilidad para el desarrollador, pero para el destino no son. Hay que darle prioridad a la parte hotelera. Vemos que aquí ya tienen 27 niveles, yo no sé a dónde vamos a llegar. Y vemos qué es lo que trajo al turista al lugar. Pues lo trajo la foto número 2, el pueblito. Y vemos que sí se pueden hacer proyectos grandes. El ejemplo muy claro es el número 3, es Vidanta, donde el máximo de pisos son 10, donde se tiene grandes jardines y algo muy atractivo. Entonces sí se puede hacer, o sea, sí se pueden hacer proyectos grandes, nomás hay que evitar la masificación. Y otra vez vemos en la foto número 4 lo que es ya un edificio con 23 niveles, y vean al ladito de ese edificio de 23 niveles, pues ahí está lo que era antes otro edificio que eran de 10 niveles. O sea, cómo va brincando todo esto, y si estamos hablando de sustentabilidad, pues este no es el camino. Este es el caso de Punta Mita. Punta Mita es un ejemplo de lo que se debe de hacer. Vemos cómo hay una escala humana, cómo hay un cuidado del encanto, y afortunadamente se está dando. Yo creo que uno de los proyectos más importantes de México es el proyecto de Punta Mita, pero todo esa es la zona de Punta Mita, y todo eso jala al turista que más gasta, y es un éxito. Aquí vemos Mazatlán, las primeras 2 fotos, Pueblo Bonito, un proyecto de 2, 3 pisos con un éxito maravilloso. Mazatlán Sur, un proyecto donde se cuida también no masificar, y después vemos lo que le está pasando a Mazatlán. Los condominios ya se empieza a hacer la barrera, volvemos a lo mismo, es un proceso, se empieza con un edificio, bueno, después 2, pero al rato, después de 40 años, es una barrera. Y señores, eso no es lo que busca el turista cuando viene a México. Y vemos la foto número 6, esa es muy interesante, es una foto de atrás, y vemos cómo se está empezando a hacer la barrera, y cuando se acabe la barrera va a estar en las circunstancias, si no se cuida, si no se para, las mismas que tuvo Acapulco. Vean el edificio número 1, 31 pisos, y el edificio puede ser precioso, nadie está discutiendo. El problema es que se empieza a hacer una barrera. Vean el Hotel Rio de 25 pisos, pensé que estábamos en Las Vegas, y vean la fotografía número 4, cómo se van dando estos edificios, y al rato se van a juntar todos y vamos a ver hecho algo tremendo para Vallarta. Vemos ahora, es interesante, en la foto número 1, cuando Río llegó a Los Cabos hace 15 años, el número de niveles máximo era 4 niveles, y llegó y quiso hacer 8 o 9 niveles, y
se presionó mucho al municipio porque el municipio estaba quebrado, ofrecieron 5 millones de dólares derechos, y obviamente la presión del municipio era tremenda porque se dieran los 8 niveles, y afortunadamente en ese momento se hizo el plan de desarrollo de Los Cabos y no se pudo hacer los 8 niveles y se quedó en 4 niveles. Ahora son ampliaciones de 6 niveles porque ha cambiado un poco, pero vean eso, y si vamos y vemos, a ver, déjenme ver aquí nada más porque vemos el río de Mazatlán. Si tuviéramos ese edificio del río de Mazatlán en la bahía de Cabo San Lucas, pues le hubiéramos dado ya en la torre a Los Cabos. Aquí vemos ahora Los Cabos, aquí un hotel de Pablo, perfectamente en el entorno, un hotel de Rubén Coppel, perfectamente en el entorno, el hotel One and Only, un hotel exitosísimo. Y sin embargo vemos lo que está pasando en la zona de San José, más pisos, más construcción. Allí había 2, en la foto número 4 ven 2 edificios, pues había que hacer otros condominios, ahí lo metieron atrás con calzador, y entonces va perdiendo el encanto los lugares. Y aquí, inclusive la foto número 3, lo que ven ustedes allí en anaranjado son los condominios. Pero bueno, ahora fueron y hicieron en la parte de atrás, fuera de todas las normas, pues sí, fueron a hacer esa parte de masificación. Y sí se pueden hacer hoteles grandes, no es esto ir contra los hoteles grandes. Ahí tienen en la foto número 3 el Secrets de Los Cabos, que tiene 4 o 5 niveles, pero se extiende. Y sin embargo, vemos la foto número 4 cómo se va masificando los lugares y van perdiendo encanto. Ahí está. Veamos casos, tenemos lo de Pueblo Bonito Sunset de Neto Coppel, un proyecto también con sus edificios, con su área verde, entonces, y tiene mucho encanto y es un proyecto muy grande y es un proyecto muy exitoso. Vemos Esperanza de Auberge en el 2, vemos el Paradisus y el Hilton funcionando muy bien, y sin embargo en la zona de Cabo San Lucas pues vemos este problema de masificación. Vean la playa, bueno, verdaderamente no puedes ni caminar allí en la playa, no porque tiene éxito, porque todos los que están allí construidos pues tienen que ir a la playa, pero no es el encanto que busca el turista. ¿Qué ha salvado bastante a Los Cabos? Pues lo que lo ha salvado y es todo lo que ven ustedes en negro achurado son desarrollos turísticos integrales. Los desarrollos turísticos integrales son desarrollos importantes con sus propios atractivos, y lo que los cuida es que el desarrollador pone sus propias reglas. Esas reglas no pueden superar los máximos del plan de desarrollo de la zona, y casi todos los hoteles exitosos, verdaderamente exitosos de Los Cabos, están en esos desarrollos turísticos integrales, donde la masificación no es aceptable. ¿Y qué tipo de clientela llegamos a jalar en Los Cabos? Vean la plataforma de aviones privados. Nosotros decimos, el día que se nos vayan los aviones privados, ya nos amolamos, no porque dejen tanto dinero, porque pues tampoco no son tantos, pero son los que pueden ir a cualquier lado, y si van allá es porque el lugar es exitoso. Que truene aquí, claro. El punto de fondo es, tenemos lo más valioso, los lugares más bonitos, la mejor ubicación, etcétera, etcétera. No saturemos los lugares, no masifiquemos los lugares, les vamos a dar en la torre. Afortunadamente, México tiene tanta suerte, que no la tiene Europa ni nada, que cuando un lugar ya llegó a un nivel, tiene la oportunidad de crecer a los lados. ¿Ustedes creen que eso lo tienen en Europa? Ya no, todas las costas ya están tomadas.
¿Creen que lo tienen en Estados Unidos? No, ya las costas ya no dejan, las restricciones son tremendas. Y aquí vemos el caso de Cancún. Ha crecido hacia la Riviera Maya con un éxito fantástico. Parte del éxito ha sido que originalmente no se dejaba hacer más de 3 pisos y la densidad era muy baja. Ya ha subido un poco lo de los pisos, hay que tener un enorme cuidado para que no vayamos a echar a perder la Riviera Maya, pero sí les puedo decir que si la Riviera Maya tuviera los edificios de Cancún, no tendría el éxito que hoy en día ha tenido. Vemos el caso de Vallarta, que vimos que se estaba saturando y está creciendo hacia la Riviera Nayarita con un éxito fantástico. Y obviamente tienes el caso de Los Cabos, donde está creciendo hacia el Pacífico con muchísimo éxito y tiene todavía un potencial importantísimo hacia el este. Ya vimos que es más valioso tener hoteles desde el punto de vista turístico y clubes vacacionales que condominios. Efectivamente está viniendo un fenómeno que es el Airbnb, pues que es la respuesta a que muchas gentes tienen sus condominios o sus casas y las usan tan poco, pues que esta es una solución. Aquí hay que tener nada más mucho cuidado de que no sea una competencia desleal y que paguen las mismas cooperaciones y las mismas cosas que los hoteles. Hay una pregunta, ¿qué son los hoteles chicos? Mucha gente me dice, bueno, sí, pero es que el hotel chico no te deja el dinero del hotel grande. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo. Este es el hotel, estas cifras de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. El Hotel Ventanas tiene 84 cuartos, genera 520 trabajos, 6.2 por cuarto, y los trabajadores, por el prorrateo del 10% de servicio que se da a los trabajadores, les entra, aparte de su sueldo, 13,000 pesos mensuales. Y me voy a los extremos, el de Las Ventanas, ahora váyanse al Río, tiene casi 10 veces más, 722 cuartos, tiene 570 trabajadores y los trabajadores ganan 3,000 pesos arriba de su salario. Lo que quiero decir con eso es que hay que cuidar mucho a los hoteles chicos, son fantásticos. Desde luego no se trata de que no se hagan los hoteles grandes, nada más que no sean masivos en la manera de construirse con niveles. Recibí el año pasado una carta que me llamó mucho la atención de un socio nuestro que fue a Los Cabos, don Gabriel Escarrer, de la cadena Melía, y él me dijo hace 25 años, si no hay reglas claras que se respeten, van ustedes a acabar con los destinos turísticos. Y yo me dijo, lamento haber hecho ese error en una época en España. Obviamente no sabíamos, no entendíamos, pero lamento, y esto no se puede hacer. Y me manda esta carta y nada más les voy a leer. El señor tiene 60 años como empresario turístico, 360 hoteles, por lo cual es una opinión muy valiosa y calificada. Y me pone allí en esa carta: lo preocupado que estoy de mi reciente visita, ya que pude detectar que casi todo lo que se está construyendo recientemente en la zona es realmente un ejemplo de lo que no hay que hacer para conseguir con éxito un desarrollo turístico elitista y armonioso. Que el desarrollo de Los Cabos se hiciera de una forma bien planificada y ordenada, siendo muy respetuosos con la naturaleza y el paisaje, evitando las masificaciones. Y 3, si se sigue construyendo edificios de 10 o 12 pisos, estamos hablando de Los Cabos, es verdaderamente un atentado urbanístico. Yo creo que es interesante esa opinión. Estimado Eduardo, perdón, te invitaría a que nos ayudaras a concluir porque tendríamos ya solo como 10 minutos para preguntas. Bueno, pues lo que les quiero decir nada más, ¿qué es lo que nos está pasando como ejemplo? En Los Cabos tenemos problemas muy graves de falta de agua, problemas graves de drenaje, tratamiento, aguas negras y urbanización.
graves problemas de vivienda y de falta de reserva territorial. Mañana el gobierno federal va a anunciar un programa de reservas territoriales muy valioso. Les daba aquí un ejemplo, me lo voy a brincar rápidamente, de un hotel súper exitoso, 75% de ocupación, donde el 35% de la gente que trabaja en este hotel, y es representativo de lo que pasa, está viviendo en una vivienda precaria. Aquí tenemos la zona precaria, aquí tenemos donde vive gente que está teniendo un buen ingreso, y lo que esto es absolutamente inaceptable. Para Los Cabos estamos pidiendo una moratoria, actualizar el plan de desarrollo, determinar las acciones y los planes y adquirir la reserva territorial. Me quito esta parte porque es muy larga. Nada más decir esto: los responsables de que los destinos se desarrollen ordenadamente son los municipios, porque eso es lo que marca la ley y obviamente la población actual. ¿Cuál ha sido su desempeño? Les quiero decir, sabíamos que en la última administración municipal se habían dado autorizaciones que rompían todos los planes de desarrollo, entonces nos blindamos, nos pusimos de acuerdo, y el Consejo Coordinador de Los Cabos sacó publicaciones donde dijo: exhortamos al Cabildo para que no se rompa el plan de desarrollo. Muy interesante, los trabajadores, la CROC, que tiene el 90 y tantos % de los trabajadores, se puso la camiseta, se dio cuenta que romper las reglas es lo peor que puede pasar, también hizo sus publicaciones, lo hizo los desarrolladores turísticos, lo hicieron los hoteleros, y señores, el resultado fue que 3 días antes de que cambiara la administración, por mayoría de votos, los regidores aprueban el desarrollos fuera del plan de desarrollo. Esto es dramático, que a pesar de todo este esfuerzo y de todo esto, se rompen las reglas. Y por último, la conclusión es: la mayoría de los destinos turísticos más exitosos están en un proceso paulatino de masificación. Por cierto, cada vez que se hace algo mal, eso es irreversible y tarda y afecta los 30 años. Si queremos apostarle a un mayor gasto por turista, tenemos que apostarle a mantener el encanto de los lugares, y como lo vimos ahorita, los cabildos municipales están siendo vulnerables a los intereses económicos, y la propuesta es, y qué bueno que aquí está el futuro director de Fonatur, es que el gobierno federal tiene que participar decididamente en ayudar a los municipios a que se tengan planes de desarrollo con visión de largo plazo, donde se cuide que la gente que vive en los destinos le vaya bien, que a todo le vaya bien, que se cuide el encanto, y que haya un sistema de evaluación donde aquellos que lo hacen bien tengan premios, quien no lo haga bien tenga consecuencias. Y finalmente hay que hacer esto urgentemente en los 6, 8 destinos exitosos, porque son los que están en riesgo. De lo contrario, pues vamos a ir cada vez poniendo en más riesgo a estos destinos turísticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues sin duda has hablado de temas que son centrales, que son el corazón de lo que debería ser pues un nuevo modelo de desarrollo turístico. Creo que algunos de ellos podríamos revisar el corazón del corazón, ¿no? Porque queda claro que hay un tema de corrupción aquí atrás, queda claro que hay temas de falta de responsabilidad empresarial en algunos casos, pero bueno, evidentemente el tiempo nos presiona mucho, y una de las cosas que tú has insistido es la parte de masificación. Ahora, del otro lado tenemos un país en donde hay 43.8% de personas viviendo en pobreza, 53 millones de personas. En el sur-sureste del país este indicador sube hasta el 56-57%. Entonces, ¿cómo es que podemos, por un lado, tener una actividad turística, digamos, prístina, con este desarrollo ordenado, con cierto nivel de exclusividad,
y del otro lado que el turismo contribuya a generar oportunidades en una escala muy grande, porque de ese tamaño son las necesidades. Cristina, a mí me gustaría aprovechar para preguntarte 2 o 3 cosas sobre esto. O sea, es claro que, por ejemplo, tenemos un terrible problema con la debilidad institucional en los municipios. Eso es bastante claro. Pero ustedes, digamos, tienen más experiencia del lado del Caribe, porque ahí han desarrollado las cosas, y me decías ahorita, eso del cabildo que en Los Cabos, pues es un cabildazo típico, como le llamamos nosotros, ¿no? Y eso pasa en todas partes. En Vallarta pasó cuando los edificios fueron autorizados. ¿Qué hacemos? O sea, seguimos dando testimonio de estas cosas, empresarios responsables hacen lo suyo, pero los otros empresarios no lo hacen. ¿Qué tendríamos que estar para lograr este equilibrio? Porque yo creo que estamos en un tema de buscar equilibrios. Bueno, celebro tu presentación, Eduardo, coincido contigo absolutamente en que el desarrollo turístico lo tenemos que cuidar, y lo tenemos que cuidar porque es nuestro tesoro y porque hoy está generando tanto empleo, derrama y ha beneficiado a tantas familias. Queremos seguir beneficiando a tantas familias y tenemos que tener estos desarrollos turísticos de este tipo como el que tú hablas, pero tenemos que pensar también en el turismo social, que es digamos, otra rama del turismo y que ha estado un poco descuidado, aunque hemos trabajado en ello en los últimos años, pero yo creo que es muy importante también el turismo social, permitir que la gente vaya y conozca las playas, ¿no? Gente que no tiene acceso. Esa es una de las cosas que yo puntualizaría. Otra que hemos dicho, tenemos zonas hoteleras preciosas y luego unas poblaciones como la que nos mostraste, pues que dices, ¿cómo es posible que puedan vivir ahí las personas que trabajan en nuestros hoteles, que hacen pues una labor maravillosa con los turistas? En el caso de nosotros tenemos gente que va y regresa y los quiere y hasta los hacen padrinos, ¿no? O sea, los vuelven padrinos en sus casas y los invitan a sus casas. Yo creo que eso es una de la responsabilidad social que tenemos que tener, de mejorar las poblaciones. Eso sí es un deber del turismo, ¿no? Y respecto a los municipios, pues sí, es lamentable lo que nos ocurre. Cada vez que hay cambio de autoridades, pues en los últimos 3 o 4 días dan las autorizaciones. Ahorita a nosotros en los últimos años que yo he vivido en Cancún, pues cada 3 años de repente empiezan a crecer. El río, digo, me da pena decirlo porque también son hoteleros, pero francamente fue el primero que rompió las reglas en Cancún, ¿no? Hicieron su pastel, que le dicen el pastel de 15 años de Sanborns, y así han hecho todos los demás hoteles. Entonces, cuando alguien rompe las reglas, pues como en la teoría de esa sociología de si rompes la ventana, pues te pasa de todo, ¿no? Ya te rompieron la ventana, ya te pintaron graffiti, etcétera. Así nos ha pasado en los destinos turísticos. Creo que tenemos que tener más vigilancia, que no la hemos tenido, o si la hemos tenido, no logramos hacerlo con las presidencias municipales y las regidurías. Hay una gran corrupción y creo que hoy, y lo ha dicho el presidente electo, lo que tenemos que buscar es transparencia y que no haya corrupción. Eso yo creo que debe ser una de nuestras prioridades, así como el turismo fue una prioridad de política pública, tiene que seguir siendo una prioridad de política pública porque ingresa divisas, genera empleo, nos hace partícipes en el mundo global y nos da orgullo representar a México y que vengan y nos visiten, pero tenemos que buscar que haya mecanismos para que no haya corrupción en los municipios, que es donde más se va, porque es la política de cuerpo a cuerpo, no es la política federal, sino ahí sí es la política de cuerpo a cuerpo, y ahí es la corrupción de cuerpo a cuerpo. O sea, quiero decir que ahí van y corrompen a uno por uno, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, en alguna ocasión yo le planteé a un presidente municipal que por qué nos regenerábamos la zona de Cancún, la zona del centro, y me dijo, sí, le dije, fíjese que yo trabajé con Manuel Camacho y hicimos lo del centro histórico y tengo estos planes, y la verdad, porque digo, es micro, pero digo, podríamos aplicar los principios y regenerar la zona, inversión,
darles incentivos fiscales, etcétera. Y me dijo, no, yo los veo a uno por uno. Pues sí, claro, los quería ver a uno por uno porque así es la cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues yo salí de ahí y nunca volví, ¿no? Ahí se acabó el asunto. Entonces sí, creo que tenemos esa gran tarea, ya logramos ser una prioridad nacional, necesitamos ahora mayor promoción de los destinos, recaudar más, que la base gravable no seamos siempre los mismos, que se amplíen, por ejemplo, a los cruceros, ¿no? A ver, los a propósito del tema, ya que lo sacaste. Me seguí de conferencia. No, o sea, esta masificación, el año pasado, saben ustedes, en el mundo se puso, digamos, en evidencia el fenómeno del overtourism, este desbordamiento que se vivió en Venecia, en Barcelona, en Dubrovnik, en Ámsterdam, y que muchos piensan que tiene que ver justamente con esta llegada masiva de visitantes. ¿Cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre ese tema de cruceros? Bueno, tengo varios puntos de vista. Uno, ya que nos son dieron más tiempo incluso. Sí, qué bueno. Algunos que son, pues son muy bonitos los cruceros, es comodísimo viajar, llevas tu hotel ahí, digo, aunque nos hagan competencia, llevas tu hotel, estos bajas, entonces sí, han tenido, por eso han tenido tanto éxito. Hoy creo que la cifra es de 25 millones globalmente, ¿no?, de los que pasean el crucero, y en México casi que son 7 millones y pico, ¿no?, los que vinieron a México. Ahora tenemos Cozumel, que es el más visitado, ya se abrió Progreso, Acapulco, entonces todo lo que es la costa maya, Mahahual, y eso, digo, realmente nosotros la parte del sureste nos llevamos precisamente por el encanto que tenemos. Aquí también, tú ya hiciste tu promoción de Los Cabos, ahora yo voy a hacer del sureste, y el encanto que tenemos, pues se vale, para equilibrar, ¿no? Hay muchísimas visitas hoy en los cruceros. Lo que sí creo que, pues, diríamos, no es justo, es que estemos recaudando el DNR, el derecho de no residente, que se recauda a través de los aeropuertos, a través de los que entran viajando en avión, y los que están en crucero no, son 7 millones que los cruceristas y las compañías de cruceros, que tienen un lobbying impresionante de bueno, que han logrado que no se cobre esto, porque en 2008, ahí está la iniciativa que estuvo en el Senado, que ya les iban a cobrar, pero al final el senador Coppola, recuerdo, que era el presidente de la Comisión de Turismo, dijo, pues no, que porque era muy problemático, que cómo les cobraban, que los que no se bajaban en el puerto, en fin, le encontraron 1000 cabezas. Y no. Yo creo que hoy se requieren de que haya más ingresos. A nadie nos gustan los impuestos ni que se cobren derechos, pero pues es el uso de los servicios públicos y así es como debemos mejorarlos, y creo que sí debe de haber más impuestos y sobre todo que se amplíe la base gravable, y luego que estos impuestos se utilicen con transparencia, porque también tenemos la cuestión del 3% de hospedaje que también pagamos y que pues ahora se destina a gasto social, o sea, ¿sí? ¿Cómo que a gasto social? Y no vemos claro cuál es el gasto social, ¿no? ¿Dónde está el gasto social? Entonces sí que haya mayor transparencia, mayor recaudación para que tengamos una mejor industria y una mejor derrama y mejor vida, no solo para las zonas hoteleras, sino para quienes trabajan en las zonas hoteleras, nuestros trabajadores, nuestros empleados, y para pues, la población en general, ¿no? Yo digamos que eso sería mi punto de vista. Gracias, Cristina. Aquí digamos, más o menos estamos de acuerdo en esta debilidad institucional en el municipio. Estamos de acuerdo en que los trabajadores deberían tener mejores condiciones de vida, pero pues no está pasando, no pasa, digamos, con tanta claridad como quisiéramos. Necesitamos, pareciera ser, en esos 6 u 8 destinos de los que tú has hablado, que me parece prudente, no se puede hacer todo en todas partes, pues avanzar generando los incentivos para que los municipios acepten, digamos, contenerse y limitarse, no caer, digamos, en este llamado de crecer por crecer, de que lo importante es cuántos turistas tienes en vez de cuánto beneficio generas para las poblaciones. Yo diría que pues es una de las cosas que deberían quedarse como un pendiente para la próxima administración, la generación de incentivos
me contengo y entonces además puedo acceder probablemente, como lo hemos planteado, a más recursos federales, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Eduardo, porque pensando en mis estudiantes, muchos de ellos pensaron, bueno, México tiene tantas cosas, pero ustedes hablan nada más de la parte del sol y playa, ¿no? Hemos crecido, digamos, en este país con esta base que ciertamente es fantástica, pero ¿por qué no vemos con tanta claridad desarrollos turísticos en las zonas que no son sol y playa? El 90% de los pasajeros que visitan México llegan a 5 aeropuertos y el 67% llegan pues al aeropuerto de Cancún, al aeropuerto de Vallarta y al aeropuerto de Los Cabos, pero no llegan en ese volumen a Oaxaca, a Puebla, etcétera, etcétera. ¿Qué pensarías como empresario que necesitarías para tú entrarle con mucho más ganas a invertir en este perfil? Porque al final de cuentas lo que sabemos es que el 12% de los turistas internacionales que vienen a México vienen motivados especialmente por la cultura. Bueno, en primer lugar, es que las playas y la belleza natural de nuestras costas es inigualable en el mundo. Entonces, qué bueno que tenemos ese atractivo y qué bueno que ese atractivo puede crecer mucho. Y muy importante, hay que ir sumando destinos y no reponiendo destinos. Que lo que pasó con Acapulco es que ya lo estamos reponiendo, ¿no? En lo de los, nada más rápidamente, en lo de los cruceros, 7 millones por $25, que es lo que se le cobra al que viene en avión, equivale a como a $170 millones que podríamos estar cobrando, y no vas a afectar al turista porque normalmente gasta $1,500 en su boleto, pues le vas a cobrar $25 más y lo puedes cobrar perfectamente a través de la línea de cruceros. Pero efectivamente el lobbying es muy poderoso y logró que no se dé. Yo creo que este nuevo gobierno, que necesita más recursos y que debería de tomar eso en consideración. Con relación a los lugares que no son de playa, yo te diría una parte muy importante tiene que ver con la conectividad. Y en ese sentido es que el turista, son lugares chicos, o sea, no hay vuelos internacionales a esos lugares, tienes que llegar a un lugar y desplazarte de ese tomando otro avión. Entonces hay que mejorar la conectividad definitivamente, hay que cuidar el encanto de esos lugares, muchos de ellos están siendo afectados, pero veamos el caso de San Miguel Allende, es un éxito rotundo. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad muy importante y que tenemos que capitalizarla, y desde luego una de las características del turismo es el desarrollo regional, que le da oportunidad a todos los lugares que tengan atractivos, que sepan cuidarlos y que los sepan vender, de atraer a los turistas. Gracias, Eduardo. Sí estoy de acuerdo contigo en San Miguel de Allende, pero en San Miguel de Allende hay menos de 2,000 cuartos. O sea, realmente no hemos construido, digamos, o sea, sí es singular, sí tiene encanto, sí es diferente, sí sale en las publicaciones turísticas como un mejor destino incluso del mundo, pero no ha pasado mucho más que eso, ¿no? Estamos ya completamente presionados por el tiempo, queda un minuto, y yo querría, digamos, plantear como conclusiones de esta intervención, pues evidentemente el tema de que la sostenibilidad simplemente no es una opción, tiene que ser el camino para el desarrollo turístico del futuro de México, que esa sostenibilidad no solamente descansa en lo ambiental, sino tiene que ver con lo social, como aquí ha manifestado Eduardo, con lo económico, porque si no, verdaderamente no hay manera de hacer las cosas, pero que hay otras vetas pendientes que no están puestas en el discurso, como la institucional, en donde deberíamos asegurar que estos municipios, que son ese punto, digamos, de contacto directo, tengan las condiciones para poder ordenar el crecimiento, para poder entregar buenos servicios a la comunidad. Me parece fundamental lo que has dicho, que esta sostenibilidad también debe incluir la parte de seguridad, ¿no? Puebla, por ejemplo, tiene ya 9,000 habitaciones, es fantástico, 2 Ixtapas en Puebla, pero una parte muy importante ya están vacías por un reconocimiento de la violencia y la inseguridad del destino derivado del tema de huachicoleros, ¿no? Y finalmente, bueno, pues esta condición, creo yo, si ustedes estuvieran de acuerdo,
de procurar un equilibrio en donde tengamos sí un conjunto de desarrollos que crezcan orientados a un segmento de alto valor y probablemente algunos destinos que ya nos crecieron tanto que ya no van a volver a ser pequeñitos. ¿Quieres agregar algo, Cristina, por favor? Ya para concluir, y hablando de seguridad, porque creo que es el tema hoy que a todos los mexicanos nos tiene pues así, ¿no?, preocupadísimos, porque pues se ha ido depauperando la seguridad y la calidad de vida, y eso no es sustentable, ¿no? Hay una regulación que está pendiente en el Senado de la República, que es la de los casinos, la cual nosotros como CENET dimos una batalla muy fuerte con la Secretaría de Gobernación y en el Senado de la República, porque tuvimos la iniciativa que había hecho la Cámara de Diputados hace 4 años. Se quedó en el Senado y nosotros nos dimos a la tarea de hacer una contrapropuesta con un despacho constitucionalista y decir, pues sí, hay que regular los casinos, porque ya se dieron las concesiones, hay una cantidad de lo que llaman brincos y que se reproducen, porque con una sola concesión los hacen así como tortillas, ¿no? O sea, los van reproduciendo y hacen una inseguridad, crean inseguridad en los destinos. Ahí hay evasión de impuestos, lavado de dinero, trata de personas y además, ¿saben qué? Las poblaciones, la población va y deja ahí su salario y su patrimonio, porque el negocio de los concesionarios es pues los ludópatas, ganar dinero con los ludópatas, que son casi el 35-40% de lo que ellos sostienen su ganancia. No estamos a favor de los casinos y que México se casinice, pero sí que se regule, porque ahorita se rigió una ley de 1947, entonces pues la verdad es que hay un desorden enorme en eso. Quisiéramos que en el Senado de la República retomen nuestra propuesta para que la discutamos y que se logre regular, porque hoy en Cancún, así como les cuento que hay esas irregularidades, están abriendo casinos en la avenida Cuculcán, en la zona hotelera, lo cual a mí me parece terrible, porque nosotros nos hemos dedicado al turismo familiar y hemos sido muy exitosos por eso. México es muy exitoso por el turismo familiar. No somos Las Vegas, o sea, Las Vegas es un fenómeno en los Estados Unidos, que además hoy tiene la cantidad de visitantes por los campos de golf, el entretenimiento, el shopping, o sea, una serie de cosas adicionales. Y sí vemos con tristeza que en México haya casinos de este tipo irregulares y que estén realmente medrando con nuestros habitantes. Y tampoco, si los turistas quieren ir a jugar, a lo mejor puede haber casinos, como lo habíamos propuesto, lejos de las zonas hoteleras, y que vayan ahí, que jueguen, ¿no? Cada quien está en su derecho de hacer con su ocio lo que quiera, pero sí no que medren con los salarios de las personas que trabajan con nosotros. Pues muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Eduardo, gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Cristina, Eduardo, a Paco, y le voy a pedir a Pablo Azcárraga, si eres tan amable, Pablo, de acompañarnos para entregarles este reconocimiento. Ay, no se me vayan todavía. No, todavía no. Aquí nomás una cosa. Aquí Pablo les hace entrega de este reconocimiento, un diploma y una botella de tequila. Muy agradecidos, muy interesante todo lo que nos compartieron los tres. Lentes. Y mi refresco. Y tu refresco. Para la foto. Sí, para la foto mejor no. Vamos a permitir que les tomen las fotografías. Un aplauso muy fuerte a los tres.